vamos a iniciar con este tema del día de hoy, que es una forma de terminación de la investigación. Y para esto vamos a dividir este tema en cuatro formas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales a través de las cuales se puede terminar una investigación. En primer lugar, vamos a hablar sobre la facultad de abstención de investigar. Eso como primer tema dentro de esta clase. Como segundo tema, vamos a hablar sobre el archivo temporal. Un tercer tema es el de no ejercicio de la acción y un cuarto tema es precisamente el que les hacía referencia hace un momento, los criterios de oportunidad. El Código Nacional de Procedimientos Penales, como aparece aquí en esta diapositiva, nos establece cuatro formas de terminación anticipada de la investigación. Son las que acabo de mencionar y vamos a ir explicándolas cada una. También mencionarles que el Código Nacional de forma breve en sus diversos artículos explica estas figuras a las que se le dan mayores requisitos o mayor explicación en esta normativa legal es precisamente a los criterios de oportunidad, pero como les decía, vamos a ir analizando cada una de estas figuras. En primer lugar, vamos a analizar como primer tema, como tema número 1, la facultad de abstenerse de investigar. Yo les he comentado también en algunas otras sesiones que con la simple denominación, con el simple nombre, nos podemos dar una idea de qué es la figura en general. Y esta no es una excepción. Es una facultad que tiene el agente del Ministerio Público de abstenerse de investigar en ciertos casos. Y esto lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 253. Y a diferencia de las otras clases, en esta ocasión no vamos a hablar sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no vamos a hablar de algunas definiciones o conceptos de juristas, no vamos a retomar algunas lecturas, vamos a centrarnos únicamente en la parte práctica, en la parte que establece el Código Nacional, por eso nos remitimos a lo que establece el artículo 253 del Código Nacional. Y un párrafo de ese artículo nos dice, cuando los hechos, discúlpeme porque está muy pequeñita la letra, mejor voy a utilizar mis lentes, dice, cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. Es decir, nos establece tres supuestos a través de los cuales un agente de Ministerio Público puede abstenerse de investigar. Vamos a analizar este primer supuesto. Dice que estos hechos no sean constitutivos de un delito. Tal y como lo he venido refiriendo, con las simples palabras nosotros podemos darnos una idea a qué se refiere el legislador cuando un hecho no constituye delito, pero para poder ejemplificarlo les quiero proyectar un video. Es un video muy breve que dura aproximadamente minuto y medio, en donde nosotros nos podemos dar cuenta que posiblemente para algunas personas alguna conducta de ciertos individuos puede ser malo, puede ser quizá verse mal ante la sociedad, para algunas personas, insisto, pero esto no constituye un delito. Para otras, quizá eh, pudiera parecer que sí, repito, pero mejor, siento que va a ser mejor explicarlo a través del video. Se los voy a proyectar para poder ejemplificar este primer supuesto.
como se pudieron dar cuenta y haciendo un recuento de lo que estamos hablando, y también para las personas que apenas se acaban de conectar, les decía que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece 4 formas para que se pueda terminar una investigación. Ese es nuestro tema central, las formas de terminación de una investigación. Una de ellas es la que aparece en la diapositiva anterior, que establece el artículo 253 del Código Nacional, que es precisamente la facultad de abstenerse de investigar. Y haciendo ese recuento, repito para las personas que se acaban de conectar, un supuesto es que el hecho no constituya un delito. Y del video que acabamos de observar, yo les adelantaba que para algunas personas quizá ciertas conductas pudieran parecer delictivas, sin embargo no lo son. Como pudimos verlo en el video, hay muchas personas con esa libertad sexual que tenemos, puede que sean de, no sé, que pertenezcan a un sector donde tienen un gusto por el mismo sexo, que sean homosexuales, bisexuales o con la denominación que ustedes quieran llamarle. Es permitido, es válido, estamos ya en tiempos donde hay una protección amplia de los derechos humanos y todas las personas somos iguales sin distinción. Pero existen ciertos países, bueno, países incluso que recientemente han reformado sus leyes para no tener como delito este tipo de conductas o este tipo de preferencias, que repito, son válidas. Quise ponerlo porque en México este tipo de conductas están permitidas, lo que no está prohibido está permitido. Y si alguna persona quisiera presentar una denuncia, una querella por alguien que considere que tiene gustos o preferencias no iguales o no similares a las de él, este hecho, esta situación, no constituye ningún tipo de delito. Cualquier situación que ustedes se imaginen que no se encuentre contemplada como delito como tal en un tipo penal, en el Código Penal, en el de los estados o en la federación, pues está permitida y por lo tanto, si se llegara a denunciar un hecho así, el agente de Ministerio Público puede terminarlo a través de esta figura, a través de la abstención. De igual forma, el artículo 455 del Código Nacional nos establece, no es cierto, no es el 455, dejen ponerme mis lentes, yo sé que me hacen falta, pero sinceramente no me gustan, no me siento cómodo, me mareo, me van a decir que con el tiempo me tengo que ir acostumbrando, pero no me acostumbro, solamente lo voy a utilizar para cuando sea necesario. Bueno, les decía, el 485 del Código Nacional nos establece cuáles van a ser esas causas de extinción. Retomando, la forma en la que el agente de Ministerio Público se puede abstener es porque el hecho no constituye un delito o también porque exista una causa de extinción de la acción penal. El artículo 485 del Código Nacional nos establece ciertas causas, solamente algunas, porque durante o en el código en general establece otras diversas, aparte de las que se encuentran en este dispositivo, en este artículo del Código Nacional. Y solamente para poner algunos ejemplos, solamente voy a tomar como referencia dos, los demás aparecen en esta diapositiva. Y una causa de extinción puede ser la muerte del acusado o el sentenciado. Así hace referencia la fracción segunda del artículo 485. Otro supuesto que también se puede tomar en cuenta para que sea una causa de extinción de la acción penal es que se le aplique la amnistía a alguna persona que está siendo imputada y eso lo establece la fracción sexta del artículo 485. Y lo traje a colación porque recientemente hemos comentado incluso en un programa de radio que tenemos los días lunes a las 4 de la tarde, que se llama Justicia Penal. En ese programa hemos abordado este tema, el de la ley de amnistía, que en México recientemente el presidente de la República emitió este decreto, más que ley, fue a través de un decreto que estableció en qué casos y en qué supuestos se puede llevar a cabo esta ley de amnistía.
Entonces, cuando una vez que esa comisión conformada por, por este decreto lo autorice y que sea sometido a la consideración de un juez de control y que se le pueda otorgar este beneficio, entonces en ese supuesto estamos ante la presencia de una causa de extinción y traería como consecuencia que el agente del Ministerio Público se abstuviera de investigar. Esto solamente como un ejemplo de los supuestos en los que se puede abstener un agente del Ministerio Público en la investigación. Ese es un primer tema. Un segundo tema que planteamos en un principio es el archivo temporal. El archivo temporal lo establece el artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y este artículo, solamente voy a tomar la parte importante, nos establece, y otra vez voy a utilizar mis lentes, dice que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias tendientes a esclarecer los hechos que dieran lugar o que dieron origen a la investigación. Es decir, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Pensemos que una persona, ya sea víctima u ofendido, se presenta ante el agente del Ministerio Público para presentar una denuncia o una querella. Pero en ambos casos, sea denuncia o sea querella, si no hay los suficientes datos o evidencias de forma general para que el agente del Ministerio Público pueda acreditar ante un juez de control la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que una persona participó o lo cometió, si no hay datos suficientes, entonces lo que se puede llevar a cabo por parte del agente del Ministerio Público es este archivo temporal. Y como su nombre lo dice, es un archivo temporal, es decir, se va a mantener en el refrigerador, por llamarlo así. Si es que en forma posterior llegan a existir más indicios, evidencias, datos para acreditar estos dos supuestos, la existencia de un hecho y la probabilidad de que alguien participó o lo cometió, entonces se le da continuidad, se saca de ese archivo temporal y se continúa para ejercitar una acción penal. Sobre este tema ha sido muy controvertido porque incluso ha sido materia de algunas críticas o también de algunos artículos como el que les voy a presentar en este momento. Voy a leerles solamente parte de ese artículo que nos dice: las procuradurías y fiscalías estatales han logrado disminuir el número de investigaciones gracias al archivo temporal, una medida que no resuelve de fondo los casos y simula efectividad en el sistema penal acusatorio. Apuntan los resultados más recientes del análisis hallazgos elaborado por México Evalúa. Hay dos asociaciones, una asociación que se llama Proyecto Justicia. Ahorita les digo, acá les voy a poner el enlace. Les recuerdo que las diapositivas que he utilizado o estoy utilizando durante las clases de Derecho Procesal Penal, la siguiente semana, una vez que terminemos este ciclo de clases, voy a compartirles las mismas, las diapositivas, ya sea para que repasen los temas, también para los que se dedican a la docencia, para que puedan utilizarlas en sus clases. Se los explico, se los comento, para que también más adelante puedan tener esta información. Y retomando el tema, les decía, este es un artículo por parte de una asociación que, si no mal recuerdo, se llama Proyecto Justicia. Ahorita vamos a ver el enlace. Y efectivamente se llama Proyecto Justicia. Es un artículo que fue realizado por la periodista Cristina Muñoz. Y junto a este reportaje nos da ciertas cifras ciertas cifras que se han obtenido de algunas fiscalías, en donde se demuestra que una de las formas para poder justificar, me estoy refiriendo a la autoridad, a las fiscalías, que se está implementando de forma adecuada
adecuada, el sistema de justicia penal y también justificar que no hay un rezago, que no hay impunidad, es precisamente a través del archivo temporal. Únicamente les doy el avance, les doy el resumen, una explicación muy breve de lo que trata este artículo, pero junto a este artículo también acompañan, que es este artículo que les acabo de mencionar, el que acaba de abrir en la página de internet. Pueden buscarlo ahí con el nombre de la periodista y el título de esta publicación, si es que quieren tener más información. Pero en esta publicación también nos hace referencia de otra asociación que se llama México Evalúa, ya se me estaba también olvidando el nombre de esta asociación, y nos presentan un video donde se analiza en pocos minutos, dura aproximadamente 2 minutos, la percepción, por lo menos la información que pudo recabar esta periodista en torno al tema de archivo temporal. Se los voy a proyectar, dura aproximadamente 2 minutos para que podamos complementar la información que les presento el día de hoy. El archivo temporal es una figura que te dice la ley. Mándalo al archivo mientras no te surjan mayores elementos para el esclarecimiento del hecho. Sin embargo, las cargas de trabajo, la falta de revisión o seguimiento a esos archivos temporales, pues ya no lo vuelves a tocar salvo que sea un asunto relacionado, pero no porque no se haya cometido el hecho. Ese es el gran tema, el gran problema que surgen los archivos temporales. Pasan de un cajón de los olvidados a un cajón de la memoria. Lo que implica el archivo temporal es que el Ministerio Público no investiga, no cumple con su función de investigar. En la mayoría de los casos siempre espera que la víctima sea aporte los datos de prueba, pues hay una enorme deficiencia en la función que corresponde al Ministerio Público. Si la persona afectada, en este caso la víctima, no está atenta de la carpeta de investigación, recae una prescripción. Entonces, ya cuando recae una prescripción no hay manera de revivirla. Es un problema que veníamos arrastrando desde el sistema tradicional. Si nos vamos a estadística, utilizábamos mucho lo que era la reserva. Y ahorita, pues bueno, prácticamente lo estamos utilizando de la misma manera. ¿Por qué lo usamos? Porque es lo más cómodo para el Ministerio Público. O sea, el problema aquí es que, desgraciadamente, si vemos lo que nos ocurrió con las reservas, que es seguramente lo que nos va a ocurrir con los archivos temporales, es que esos asuntos que se van al archivo ya jamás las vuelves a reactivar. Una gran parte del problema tiene que ver con la gestión en sí, de las procuradurías. Es decir, esto rebasa la investigación criminal pura y dura y se involucra mucho más en temas de gestión, probablemente más en temas de gabinete y de construcción de información. Una respuesta mucho más corta de qué nos está diciendo este 30% de los hallazgos que ustedes han hecho. En términos generales, 30% por sí solo es una noticia neutra, pero si analizamos las condiciones del sistema mexicano, tenemos una mala noticia. Pues estaba checando sus comentarios y me están diciendo que al parecer tuvimos alguna pausa en el video. Si es que no pudieron verlo de forma completa, ya les dije cómo aparece este artículo y yo espero que continuemos de forma adecuada para que me puedan escuchar. Voy a responder algunas preguntas que me acaban de hacer. Por ejemplo, Said me pregunta, ¿qué tiempo se puede archivar temporalmente y cómo se solicita? Es una buena pregunta la que me hace Said, ¿qué tiempo se puede archivar de forma temporal? Pues fíjense que el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo
relativo al archivo temporal, que es el artículo 254, no establece el tiempo que puede estar en archivo, pero por interpretación, mientras un delito no prescriba, pues esa carpeta puede estar archivada de forma temporal. La respuesta que le doy a Said es que mientras ese delito no prescriba, puede estar en archivo. Ahora, si hacemos un análisis de lo que se presentó en este video, ya les adelantaba que algunas fiscalías están utilizando esta figura para que las estadísticas o que las cifras no vayan en perjuicio o den una mala imagen de estas dependencias. No es que lo diga yo, sino que es una investigación por parte de dos asociaciones muy reconocidas en México en materia penal, que es Proyecto Justicia, si se me olvidan los nombres, y México Evalúa, que son dos asociaciones que a través de la investigación, tanto documental como de campo, nos dan este tipo de opiniones y realmente pasa así. No es lo mismo que tengamos una carpeta que no avanza, una carpeta que está como rezagada, a una cifra de una carpeta que se encuentra en un archivo temporal. Entonces, por ese motivo, les quise presentar este video. También una pregunta sobre un tema que ya había comentado, dice Víctor Manuel Cruz. Lic Edgar, ¿la amnistía se puede otorgar de manera individual a un sujeto o está destinada para personas determinadas? A Víctor, te recomiendo, es muy fácil, únicamente entras a tu buscador, le pones o decreto de amnistía Andrés Manuel López Obrador y son muy pocos artículos. Si no mal recuerdo, me parece que son 8 artículos y para responder tu pregunta, se establece que solamente en ciertos delitos a personas determinadas y también por cierto tiempo se va a formar una comisión para que esta comisión determine si se le puede otorgar este beneficio a estas personas con ciertos requisitos. Ahorita no quiero meterme mucho en eso porque ya es un tema que abordamos. Lo que voy a hacer es cuando acabe la clase mandarte el enlace de esa clase que tuvimos, pero sí es para ciertos delitos, para ciertas personas, esta ley de amnistía que ya fue aprobada, o este decreto, mejor dicho, que ya fue aprobado, pero en síntesis se forma la comisión y tiene que pasar ante un juez de control para que determine si se cumplen con los requisitos y que esta persona pueda ser beneficiada. Pero te voy a pasar el link para que puedas tener mayor información, no nos desviemos y podamos continuar con la clase del día de hoy. Por último, dice Fabricio Sánchez, maestro, ¿y cómo combatir las resoluciones que manda al Ministerio Público a archivo en el caso que haya interés porque se siga investigando? Recuerden que la última palabra no la tiene el agente de Ministerio Público en el caso que nosotros como asesores jurídicos que estemos representando a la víctima o al ofendido consideremos que esa resolución por parte de un agente de Ministerio Público que ordena el archivo temporal, recordemos que nos podemos inconformar y una de las formas podría ser que acudamos ante el juez de control, se lo hagamos de conocimiento, pidamos una audiencia de control judicial en donde nosotros le hagamos del conocimiento, le expongamos, le digamos que no quizá, sino que demostremos que existen indicios o incluso también que el agente de Ministerio Público se está absteniendo de forma dolosa, por utilizar ese término, o que no quiere llevar a cabo ciertos actos de investigación y que por ese motivo ordenó el archivo temporal. Podemos hacérselo de su conocimiento, expresarlo, argumentarlo, darle una razón de cómo fueron los hechos y también justificarlo. Recuerden que yo siempre les he recomendado que en los argumentos hablemos de esta parte fáctica del hecho, expresando la circunstancia de tiempo, cuando sucedió, que también otro elemento que nosotros tenemos que mencionar en esos argumentos es la parte probatoria, qué datos o qué elementos tienes tú para justificar esta parte fáctica y el elemento jurídico, en qué artículo te basas. Puede ser el artículo 254 del Código Nacional
donde no se cumplen esos supuestos, e incluso también que el agente del Ministerio Público de forma dolosa se está absteniendo de realizar ciertos actos de investigación. Es parte de lo que yo te puedo recomendar para que acudas ante un juez de control y combatir este tipo de resoluciones por parte del agente del Ministerio Público. Bueno, pasamos a un tercer tema, que es el no ejercicio de la acción penal. A forma de recuento, ya les hablamos que el tema de hoy es formas de terminación de la investigación. Una primera parte, hablamos de la abstención que puede tener el agente del Ministerio Público para investigar. En una segunda parte estamos hablando del archivo temporal, y en este tercer tema estamos hablando sobre el no ejercicio de la acción por parte del agente del Ministerio Público. Pues para eso tenemos que tomar en cuenta lo que establece el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos dice solamente una parte, un párrafo de ese artículo, nos establece cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento. Así, tal y como está en el código, lo transcribí. Ahí es redundante en un término, repito, cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza una causa de sobreseimiento, y por tal motivo tenemos que remitirnos a otro artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el artículo 327, que nos establece cuáles son esas causas de sobreseimiento. Pero al igual que cuando hablamos de la extinción de la acción penal, en este caso también, en los casos de sobreseimiento, si bien es cierto, el artículo 327 nos da una lista de diferentes supuestos, en diversos artículos del Código Nacional se establecen otros supuestos de sobreseimiento. Tan es así que la fracción décima del artículo 327 nos dice que en los demás casos en que lo disponga la ley. Es decir, no únicamente los supuestos que aparecen aquí son los que tenemos por sobreseimiento, sino que también los demás que establece el Código Nacional. Y uno de ellos, solamente para poner dos ejemplos de cuando estamos hablando de un sobreseimiento, es que el hecho no se cometió o que el hecho cometido no constituye un delito. Ya si lo quieren estudiar más a profundidad, pues chequen lo que establece el artículo 327. Únicamente tomé dos fracciones como referencia. Ya por último, el día de hoy parece que va a ser una clase muy corta, a diferencia de las anteriores. Ha habido clases que han tenido una duración de 3 horas, han sido clases maratónicas. Una me pareció que fue de 3 horas y media. El día de hoy posiblemente terminemos a las 9:15, 9:10 de la noche aproximadamente. Este es el último tema, el tema número 4 de la clase del día de hoy, que nos habla de los criterios de oportunidad. El Código Nacional da más requisitos, más formas, más fracciones a través de las cuales se puede utilizar u ocupar este tipo de criterios. Y para eso tenemos que analizar lo que establece el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos establece que para que se pueda llevar a cabo esta figura, se tuvo que haber reparado o garantizado la reparación del daño, ya sea para las víctimas o para los ofendidos. Repito, un requisito primordial o esencial es que para que se puedan aplicar es que se garantice la reparación del daño y que esta reparación sea garantizada o asegurada para las víctimas u ofendidos. Y de ahí nos remitimos al artículo 256, bueno, mismo artículo 256 del Código Nacional, que nos establece 6 fracciones, 6 supuestos a través de los cuales se puede llevar a cabo este tipo de figura. Y de la fracción primera nos establece que se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad que tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de 5 años de prisión, siempre que el delito
no se haya cometido con violencia. Ese es un supuesto que nos establece la fracción primera del artículo 256. Otro supuesto es que se trate de delitos de contenido patrimonial sin violencia sobre las personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiera actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. Una tercera fracción, y esto lo voy a explicar, no voy a dar lectura, mejor lo voy a explicar con un ejemplo. Llega a suceder, y esto también se los cuento como una experiencia de un asunto que llevamos cuando recientemente se implementaba el sistema de justicia penal en México, no, corrijo, en Puebla, en el año 2016. Ya en la clase de ayer les comentaba que en la zona centro del estado de Puebla fue la última en donde se implementó a última hora, el último día, el sistema de justicia penal. Y en los primeros meses, ya actuando como defensor particular, nos tocó llevar un asunto, era un asunto de robo sin violencia. Es un delito patrimonial, es un delito que se cometió sin violencia, y en este caso resulta que la persona que lo había cometido era una persona muy allegada a los familiares o a las víctimas directas de este delito patrimonial. En cuanto a los hechos, me parece que este ejemplo, me parece que ya lo dije en alguna otra clase, pero lo retomo nuevamente, si es que lo dije, la verdad ya no me acuerdo, de cómo fueron los hechos. Resulta que esta persona, al tener conocimiento, me estoy refiriendo a la persona detenida, al tener ese acercamiento con las víctimas, en una ocasión ingresó al domicilio de las víctimas. Él pensaba que ya no había nadie en ese domicilio, empezó a revisar en una de las recámaras, se fue a los lugares donde sabía que había objetos de valor, empezó a tirar algunas cajas, a hacer unos ruidos, pero al hacer los ruidos no se había percatado que en otra habitación de ese mismo inmueble se encontraba la hija de los dueños de la casa, una persona que se encontraba ahí en una habitación. Sale de su habitación, se percata que es él. La otra persona, la persona que estaba cometiendo ese delito, ya había tomado algunos objetos que los tenía dentro de su ropa. Al verse sorprendido, sale corriendo, salta una barda, pero cuando salta la barda, cae y tiene una fractura. El monto de lo que se había robado era mínimo, si no mal recuerdo eran aproximadamente 1,500 pesos. Entonces aquí también hay que poner una balanza. En este caso que les acabo de explicar, si el monto de lo robado fue 1,500 pesos y en esa ocasión se iba a pagar esa cantidad, se iba a reparar el daño porque yo estaba representando a la persona detenida. Si ponemos en una balanza, como les decía, el monto de lo robado con el daño que sufrió la persona que cometió ese hecho, que fue una fractura, pues pesa más la fractura que los 1,500 pesos. Entonces aquí el legislador lo que hace, que por cuestiones de justicia ya recibió un castigo entre comillas, al haberse fracturado por la comisión de ese hecho. Por eso en la imagen puse una persona fracturada para poner este ejemplo. Si es que se hubiera reparado el daño y es un delito patrimonial sin violencia, por lo tanto el agente del Ministerio Público pues bien pudo optar por un criterio de oportunidad. Es un ejemplo. En la práctica, en este ejemplo, la forma como se resolvió fue a través de un acuerdo reparatorio. Llegamos a un acuerdo con la contraparte, establecimos unas cláusulas, se dio por terminado, se extinguió la acción penal, se tiene por sobreseído. Es parte de las características que establece el Código Nacional para un acuerdo reparatorio, pero quise traerlo a colación porque si las víctimas no hubieran aceptado un acuerdo reparatorio y nosotros hubiéramos garantizado o pagado la reparación del daño, toda vez que la persona detenida sufrió un daño mayor
del que pudo haber ocasionado, era un motivo para que el agente de Ministerio Público tuviera la posibilidad de optar por un criterio de oportunidad y esto como una forma de terminación de la investigación. Este es uno de los supuestos que establece la fracción tercera del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay otra fracción de este artículo, pero antes de pasar a otra fracción, quiero ver si no hay alguna pregunta o comentario. Dice Maybe Villanueva, llegué tarde, ¿me puede también enviar el link de la clase de amnistía, por favor? Claro que sí, cuando acabe la clase les paso el link. No fue en una clase, fue en un programa que tenemos los días lunes a las 4 de la tarde por la página de Estrategia Intelectual, donde hablamos de la ley de amnistía. Les voy a pasar el link con todo gusto para las personas que estén interesadas. Dice, bueno, dos personas me dicen en ese sentido. Dice Card Montenegro, Lick, una pregunta. Para la pena que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales que no tiene que exceder más de 5 años, se cuenta de la pena mínima y la pena máxima se divide entre 2. Ahí no tiene que pasar más de 5 años. Esto se aplicaría para todos los delitos de manera culposa o tiene restricciones. Gracias, Lick. Bueno, para responder a Card Montenegro, fíjate que a diferencia de otros temas que hemos abordado, por ejemplo, en la suspensión condicional, para que se pueda otorgar la misma, uno de los requisitos de su procedencia es que no rebase los 5 años en la media aritmética. En el caso también del procedimiento abreviado, para que se pueda dar una mayor reducción, también establece en ciertos delitos, en ciertos casos, que no rebase los 5 años en la media aritmética. Pero aquí hago la comparación porque posiblemente por eso me está haciendo la pregunta. En esta comparación que establece la fracción primera del artículo 256 del Código Nacional, no hace referencia a la media aritmética, sino que nos establece que la pena no exceda de 5 años. Voy a ponerlo otra vez en la pantalla para responder a Card Montenegro. Dice que la pena no sea mayor de 5 años. Y tal y como aparece en la imagen, se encuentra en el Código Nacional. Dice, se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de 5 años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia. Entonces, para responder a Card Montenegro, no hace referencia a los 5 años en la media aritmética. También no hace una distinción entre los delitos culposos o los delitos dolosos. Pudiera aplicar también, aplicándolo de forma exacta como lo establece esta fracción, pudiera aplicar en ese supuesto también para los delitos dolosos, pero siempre y cuando no se hayan cometido con violencia. Es uno de los requisitos que establece esta fracción. Aplica, repito, para dolosos, para culposos, pero siempre y cuando no rebase los 5 años como pena máxima. Espero haber respondido y vamos a una siguiente pregunta. Ya estamos en las fracciones finales. Me dice Madol Ram, Lick Edgar, buena noche. Igual me interesa, me está hablando de la ley de amnistía, les voy a pasar el link. Me parece que los últimos comentarios van en el sentido de que les pase el análisis que hicimos sobre la ley de amnistía. Se los voy a pasar con mucho gusto. No lo comenté hoy para no desviarme. Es un tema que también nos llevamos aproximadamente 1 hora en explicarlo y aún así no lo terminamos. Al final nos fuimos de corrido muy rápido, pero esperemos que la información que dimos en este programa sea de utilidad para las personas que estén interesadas. Vamos a pasar a la fracción cuarta. Retomando nuevamente, les recuerdo que estamos hablando de criterios de oportunidad, de los casos que establece el artículo 256 en sus diferentes fracciones, y en este momento vamos a analizar la que establece en la fracción cuarta. Y nos dice que la pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo que carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta
o a la que podría imponerse por otro delito por el que está siendo procesado con independencia del fuero. Aquí yo les comentaba en la fracción anterior que tiene que ver estos supuestos en ocasiones más por cuestiones de justicia o equidad para poder aplicar este tipo de criterios. Si respecto a un delito pensemos que la persona imputada tiene otra causa penal con un delito, con una pena mayor, pensemos que estamos hablando de un delito de lesiones, pero que ya fue sentenciada o que está siendo procesada por un delito de, pensemos, de secuestro, que le pueden imponer una pena o ya le impusieron quizá una pena de 50 años de prisión y la persona tiene 55 años de edad. Entonces, ¿qué caso tiene llevarle una carpeta de investigación por lesiones, pensemos, o por amenazas, cuando ya tiene una sentencia o un proceso por un delito con una pena mucho mayor? Entonces, en estos casos, pues el legislador dice, ¿para qué me desgasto? ¿Para qué lo voy a sancionar por un delito menor si ya tiene una pena o es un hecho que va a tener una pena por un delito con mayor penalidad? Otra fracción que nos establece el artículo 256, esta es muy importante porque es de las pocas que en la práctica tengo conocimiento que se han llevado a cabo. Y esta fracción quinta nos establece, dice, cuando el imputado aporta información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se comprometa a comparecer en juicio. Esta fracción o este supuesto nos recuerda mucho a las películas de los Estados Unidos o las series de televisión como La Ley y el Orden, cuando una persona que es detenida por cierto delito da información porque pertenece a una agrupación de delincuencia organizada y da información para que se dé con la captura del jefe de esa banda. Pero nos establece ciertos candados, ciertos requisitos que sí se le puede otorgar este criterio de oportunidad, pero siempre y cuando la persona que fue el soplón o la persona que dio esa información pueda comparecer a juicio para hacer el señalamiento de esa persona a la cual detuvieron con la información que él proporcionó. En la práctica, si bien es una figura que en algunos casos se ha otorgado, pero en la práctica, pues es muy difícil que una persona que siendo detenida dé información para la captura de otra que está involucrada en delitos mayores, porque pues sabemos que muchas de las formas en las que este tipo de asociaciones de delincuencia organizada llegan a actuar, llegan a tomar represalias en contra de él o en contra de sus familiares. Por ese motivo también, pues si bien es cierto, en algunos casos se ha dado, pues son pocos los mismos. Sin embargo, la encontramos en la fracción quinta del artículo 256 del Código Nacional. Ya para terminar, ya para concluir la clase de hoy, el artículo 256 en su fracción sexta nos establece cuando a razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión de la conducta punible resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal. Esta fracción, al igual de un caso que dijimos en la clase del día de ayer, que ciertas palabras que establece el Código Nacional se pueden prestar mucho a la subjetividad. Es decir, ¿dónde podemos, o más que dónde, cómo podemos definir qué es lo desproporcionado o lo irrazonable? Son elementos, son conceptos que entran en la subjetividad, en este caso del agente de Ministerio Público, y pues se puede prestar a que por cuestiones o razones de carácter político o quizá también, como lo decíamos ayer cuando hablamos de acción penal por particular, que a criterio en el caso de ayer, a criterio del juzgador, en este caso a criterio del agente de Ministerio Público, puede aplicar estos supuestos con base a su razonamiento, con base a su interpretación. Esto está muy amplio, no está muy bien definido, y si en muchas ocasiones nosotros hemos
hemos criticado, no me refiero a mí, sino digo en general o a algunos amigos que tengo en redes sociales, amigos, docentes, abogados conocidos, que llegan a criticar o llegaron a criticar en su momento la ley de amnistía por ese beneficio que pudieran tener las personas respecto a ciertos delitos, pues en este caso es algo similar. El agente de Ministerio Público también puede llegar a dar este tipo de beneficios para que se tenga por terminada una investigación. En ocasiones por cuestiones políticas, pues se le da mayor difusión a lo que pudiera ser el presidente de la República, cuando en este caso, bajo esta figura, también un agente de Ministerio Público pudiera actuar con esa finalidad o con ese objetivo de otorgar ciertos beneficios a personas que están siendo investigadas por ciertos delitos. Pues eso es lo que establece el artículo 256. Y ya para concluir, espero que se pueda abrir el archivo porque hace un rato no se podía abrir. El Código Nacional establece que para que se puedan otorgar este tipo de figuras se tiene que regir bajo lineamientos. Y en este archivo que no se puede abrir es un acuerdo por parte de la Fiscalía General de la República que establece los lineamientos a través de los cuales se puede aplicar u otorgar un criterio de oportunidad. No es únicamente que el agente de Ministerio Público por sí mismo dé ese beneficio, sino que también, aparte de lo que establece el Código Nacional, nos da ciertos candados, incluso autorizaciones por parte de sus superiores para que se pueda llevar a cabo el mismo. Desafortunadamente no se puede abrir, pero como les decía, más adelante, ya la siguiente semana, les voy a pasar estas diapositivas para que puedan tener ustedes una mayor información. Pues de esta manera, antes ya de pasar a la última diapositiva, les decía que estos supuestos, esos criterios de oportunidad, me di a la tarea de investigar si había estadísticas, cifras recientes de cuántos criterios de oportunidad se otorgaban o se otorgan en la práctica. Y fíjense que no encontré información reciente, pero la poquita que encontré fue únicamente del estado de Baja California, donde en muy pocos casos se han aplicado este tipo de criterios. E incluso también preguntando con algunas personas que trabajan en la Fiscalía General del Estado de Puebla, con una persona que fue agente de Ministerio Público, él me comentaba que solamente durante el tiempo que lleva de implementación el sistema de justicia penal en el Estado de Puebla, solamente él se percató o supo de un caso, solamente de un caso, en donde se aplicó un criterio de oportunidad. Acá viene ya la parte de reflexión, la parte de crítica también y de propuesta de qué tan benéfico o qué tanto nos puede servir que existan ese tipo de figuras en el Código Nacional si van a ser letra muerta. Me estoy refiriendo a los criterios de oportunidad, porque de las 4 formas de terminación anticipada de la investigación, la segunda, que fue el archivo temporal, es muy común que se lleve en la práctica, a diferencia de los criterios de oportunidad, que tal y como lo puse en la gráfica, por lo menos de la poca información que yo pude recabar en internet o con las personas que conozco, en muy pocos casos, en menos del 1% del 100% de los asuntos, se han aplicado estos criterios de oportunidad. Pues solo lo comento a forma de reflexión, qué tan bueno es tener esas figuras y en la práctica, refiriéndome a criterio de oportunidad, no se aplican tanto. Pues de esta forma terminamos el día de hoy.